El tráiler me deja en la esquina de la carrera 10 con calle 17 Sur, San Cristóbal, y siento que Bogotá respira distinto aquí abajo. El aire sabe a lluvia vieja, a aceite requemado, a pan recién horneado en un horno de lata. Mi Porsche Carrera 911, blanco como una mentira bien contada, viene detrás en la grúa como un animal vencido. Hoy, 14 de abril de 2026, la ciudad entera ha visto mi vergüenza en directo. El motor se apagó durante una rueda de prensa en Chapinero Alto, frente a cámaras, influencers y 3 de mis vicepresidentes. Yo, Alejandro Serrano, fundador de Autológica, 2.100 empleados, 7 patentes, empujado a una ruela con paredes grafitadas donde mujeres negras erguen chaves de boca como espadas. Entro una oficina, manos de fuego, etudo de ruido, una pistola pneumática martela, radio toca Andrés Cepeda, botas caen de telado de 5. O piso ten cicatrices de solda, e amaos femeninas en todos os carros, unas curtas. Mangas arregacadas, a gravidade desmentindo cualquier anuncio publicitario que eu tenha aprobado. Cuando a grúa pasa ao meu carro, una muller alta se aproxima, macacao azul gasto, botas de borracha, o rostro marcado pelo sol. Buenas tardes, dis. Sorrio torto, maíz para os meus que para ela, e deixo a frase escapar como desprezo automático de que me aprendeu a existir atrás de cifras. Una mujer jamás reparará mi Porsche. O silencio cae como capo. Ella no se inmuta. Limpia con 2 toques la grasa de la palma, me mira con unos ojos negros que no piden permiso y extiende la mano como si ofreciera un contrato. Deme 3 horas. Solo eso. 3 horas, la ciudad cabe entera en ese intervalo, 180 minutos de orgullo, más de lo que le di a Camila cuando me avisó, en 2018, que nuestro software tenía una condición límite que yo preferí ignorar. El olor a tiner me perfora recuerdos y, por primera vez en meses, siento frío debajo de la camisa italiana. Los demás observan, una aprendiz con trenzas rojas, una señora que factura en un cuaderno escolar, un niño de 10 años con casco prestado. Me cruzo de brazos para no temblar. Acepto, pero escupo un último seguro. Si falla, pago el remolque y olvido esta calle. Ella asiente sin exhibición, anota mi placa en un cartón, desaparece bajo el elevador. Bogotá sigue vibrando detrás de las láminas. Buses de Transmilenio bramando cuesta arriba, y yo quedo solo, frente a mis sombras. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Volví exactamente 3 horas después, como si ese lapso se hubiera convertido en una sentencia inevitable. Caminé por las calles estrechas de San Cristóbal con el mismo reloj suizo brillando en mi muñeca, marcando cada minuto de mi impaciencia. Llevaba el traje azul marino de siempre. Una corbata perfectamente anudada y la expresión rígida de quien no acepta derrotas. Al entrar a la Manos de Fuego, un olor penetrante a gasolina mezclado con pan de yuca recién horneado me golpeó con fuerza. La lluvia ligera de la tarde había dejado el pavimento húmedo, reflejando las luces amarillentas de los talleres vecinos. Allí estaba mi Porsche Carrera 911, no como lo había dejado, sino transformado. El motor encendió con un rugido limpio, uniforme. Tan perfecto que por un instante pensé que se trataba de otro coche. El tablero iluminó de manera suave, sin temblores, sin los ruidos ocultos que llevaban semanas atormentando a mis ingenieros. Sentí un golpe en el pecho, una presión que no provenía de la máquina, sino de la memoria. Recordé a Camila en 2017, de pie frente a una pantalla, mostrándome un gráfico con líneas rojas que anticipaban la misma falla. Sus palabras eran claras. Sus manos temblaban de entusiasmo y de miedo, y yo, en mi soberbia, la mandé callar con un gesto frío. Negué lo que ella veía, del mismo modo en que horas antes quise negar la capacidad de esta mujer que ahora me demostraba la verdad con hechos. Me acerqué lentamente al vehículo,
temblando más de lo que quería admitir. Había algo humillante en reconocer que aquella perfección mecánica no la había logrado ni mi empresa ni los millones invertidos en investigación, sino una mujer con las manos manchadas de grasa y un macacón gastado. Sentí humedad en mis ojos y giré el rostro para que nadie lo notara. Caminé hacia ella, que permanecía erguida, con la frente perlada de sudor y un mechón de cabello pegado a la piel. Su mirada era tranquila, sin rastro de arrogancia. «Perdóname», susurré, con una voz extraña, quebrada, desconocida incluso para mí. Ella no se conmovió ni buscó suavizar mi caída. Negó con un leve movimiento de cabeza y respondió con una frase que me atravesó como un bisturí: «No es a mí a quien tienes que pedir perdón. Es a la mujer que nunca escuchaste». El eco de esas palabras se mezcló con los grafitis de las paredes, rostros de mujeres negras sosteniendo llaves inglesas como espadas, miradas ardientes que me juzgaban. Sentí que cada trazo de pintura me señalaba, que todo ese lugar se convertía en un tribunal silencioso. Y mientras ella regresaba a su trabajo, indiferente a mi desconcierto, yo me quedé allí, entre el rugido perfecto del porche y un vacío insoportable creciendo dentro de mi pecho. El silencio de la calle me acompañó mientras permanecía inmóvil, tratando de procesar lo que había ocurrido. Cada ruido de la ciudad parecía amplificado: el silbido distante de un bus del Transmilenio subiendo la cuesta, el golpe metálico de una herramienta que caía al suelo dentro de la oficina. Incluso las risas de dos niñas jugando con un balón desinflado al final de la cuadra. Todo se mezclaba en mi cabeza como un eco insoportable. El porche estaba impecable, funcionando con una precisión que envidiarían los ingenieros más caros de mi empresa, y aún así lo que me estremecía no era la perfección mecánica sino la crudeza de esas palabras: la mujer que nunca escuchaste. Esa frase era una llave que abría de golpe un cuarto sellado de mi memoria. Me vi otra vez en mi oficina de vidrio, Camila entrando con una carpeta azul bajo el brazo, insistiendo en mostrarme datos que ella misma había recopilado durante semanas. Tenía los ojos encendidos, la misma pasión que yo había perdido hacía tiempo. Yo le interrumpí con un comentario hiriente, recordándole que sus proyectos carecían de relevancia estratégica. Nunca olvidaré cómo se encogieron sus hombros ni el silencio posterior. Un silencio tan parecido al que ahora me rodeaba. La diferencia era que entonces yo tenía el poder de revertirlo y no lo hice. Ahora, esa posibilidad estaba perdida para siempre. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Las paredes de la Manos de Fuego estaban cubiertas de grafitis que contaban historias que jamás había querido escuchar: mujeres empuñando herramientas como si fueran cetros, rostros que desafiaban la invisibilidad, frases en aerosol que hablaban de resistencia. El olor a tiner mezclado con sudor me recordó que no estaba en un templo corporativo ni en un centro de innovación reluciente, sino en un espacio construido a pulso por manos que el sistema siempre había despreciado. Y ahí estaba Luz Helena, regresando a su rutina sin prestarme atención, como si mi presencia no significara nada. Esa indiferencia fue más devastadora que cualquier insulto. No había victoria en su mirada, solo una firmeza que me desarmaba. Caminé hacia la salida con la sensación de estar dejando atrás algo más que un auto reparado. Dejaba mi propia coraza resquebrajada, mi soberbia tambaleando entre charcos de aceite y lluvia vieja. Afuera, Bogotá seguía rugiendo, indiferente a mi desconcierto, pero dentro de mí una grieta se había abierto y sabía que ya no podría cerrarla con dinero ni con prestigio. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa. Mi agenda estaba llena de reuniones con inversionistas, presentaciones ante medios internacionales y cenas estratégicas en los salones privados de la zona G, pero mi mente regresaba una y otra vez a aquella oficina comunitaria de San Cristóbal. Recordaba cada detalle: la textura áspera del piso manchado de aceite, los grafitis que parecían mirar dentro de mí, la serenidad de Luz Helena cuando me contradijo sin elevar la voz. Yo, que siempre había ridiculizado la intuición mecánica de mi hermana, acababa de presenciar cómo una desconocida,
rechazada por todos los talleres profesionales, había hecho en 3 horas lo que mis equipos no lograron en semanas. La vergüenza se mezclaba con una extraña necesidad. Quería volver, quería verla trabajar, entender de dónde nacía esa precisión imposible de replicar en un laboratorio de última generación. Pero junto a esa necesidad también aparecía el miedo. Si me acercaba demasiado, corría el riesgo de enfrentar la herida más profunda de mi vida, esa que tenía nombre y rostro, Camila. Una tarde, vencido por la ansiedad, pedí a mi chofer que me dejara en una esquina y caminé solo hasta la Manos de Fuego. Era viernes, el barrio hervía con el bullicio de vendedores ambulantes ofreciendo empanadas y tazas de avena caliente. El aire olía a fritura y a humo de buses viejos. Un contraste brutal con los aromas controlados de mis oficinas de diseño en Medellín. Crucé la puerta metálica y vi a Luz Helena inclinada sobre el capó de un viejo Renault 4, con una lámpara portátil iluminando su rostro concentrado. No me notó de inmediato. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, aflojando tornillos, escuchando el sonido del motor como si fuera un idioma secreto. Alrededor, 3 aprendices la observaban en silencio, tomando notas en cuadernos manchados de grasa. Cuando por fin levantó la cabeza y me vio, no mostró sorpresa ni enojo, apenas un leve arqueo de cejas. «Otra vez usted», dijo con calma, como si hubiera anticipado mi regreso. Yo no supe qué responder. En ese instante entendí que no había ido en busca de respuestas técnicas, sino de algo más profundo, la posibilidad de redención. Me quedé parado frente a ella, incapaz de pronunciar una frase coherente. El bullicio del taller se mezclaba con los latidos acelerados en mis sienes. Una de las muchachas que aprendía a su lado me miró con desconfianza, como si pudiera leer mi soberbia acumulada durante años. Luz Helena se enderezó, se limpió las manos en un trapo desgastado y me ofreció un banco de madera junto al Renault. «Si quiere ver, siéntese, pero aquí nadie interrumpe», advirtió sin rastro de ironía. Obedecí, sorprendiéndome de mí mismo. Por primera vez en décadas aceptaba órdenes de alguien fuera de mis directorios. Me senté y observé cómo la mecánica se transformaba en un acto casi ritual. Cada herramienta parecía extenderse de sus dedos. Cada ajuste estaba acompañado por una breve explicación para las jóvenes que la rodeaban. «La presión no es solo fuerza, es escuchar el metal», decía, y sus palabras perforaban en mis recuerdos de Camila repitiendo frases parecidas. La escena era tan íntima que me dolía. No era un taller común, era un espacio donde las mujeres aprendían a no pedir permiso para existir, y yo estaba allí, intruso, testigo de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Durante una pausa, Luz Helena me miró directamente, con esos ojos negros que parecían encenderse bajo la luz amarillenta de la lámpara. «¿Qué busca aquí, Serrano? ¿Otro coche arreglado o algo que no sabe nombrar?» No supe qué responder. Quise hablar de motores, de cifras, de contratos, pero todo se me anudó en la garganta. Lo único que salió fue un suspiro pesado. Ella no insistió. Volvió a girar una llave, encendió el Renault y el motor rugió agradecido, como si hubiera recuperado juventud. Las muchachas aplaudieron. Yo me quedé callado, más derrotado que nunca, porque entendí que no había venido por curiosidad técnica. Estaba allí porque necesitaba sentir de nuevo la presencia de mi hermana. Necesitaba escuchar en la voz de esa mujer la misma certeza que había despreciado años atrás. Y esa revelación me asustó más que cualquier auditoría o quiebra posible. Esa noche no pude dormir. En mi apartamento de Chapinero Alto, rodeado de ventanales que mostraban la ciudad como un tablero de luces frías, cada sombra parecía la silueta de Camila entrando a reprocharme. Me serví un whisky de 18 años. Intenté distraerme revisando reportes de producción y proyecciones de mercado, pero nada funcionó. Cerraba los ojos y escuchaba la voz de Luz Helena explicando que el metal también habla,
La misma convicción con la que mi hermana trataba de convencerme de revisar las válvulas de seguridad en los primeros prototipos. La conciencia me castigaba con escenas que yo había enterrado, la última discusión con Camila, su rostro decepcionado, su partida de mi empresa. Ahora, años después, esas palabras resurgían en una oficina humilde del sur de Bogotá, recordándome que el dinero jamás silencia la verdad. Al día siguiente, impulsado por una necesidad que no lograba definir, regresé a las Manos de Fuego. El barrio bullía con vendedores de arepas y niños corriendo detrás de balones de plástico. La oficina estaba llena, 3 carros esperaban reparación y las jóvenes aprendices se movían como un ejército disciplinado bajo la dirección de Luz Helena. Me vio entrar y esta vez no hubo sarcasmo, solo una leve inclinación de cabeza que reconocí como permiso. Me acerqué y observé en silencio cómo diagnosticaba un Chevrolet viejo con solo escuchar el traqueteo del motor. Uno de los clientes, un taxista de bigote canoso, le agradeció casi con reverencia. Ella sonrió, pero era una sonrisa breve, práctica, sin necesidad de aprobación. Me descubrí pensando en lo absurdo que resultaba, en mi mundo. Cada logro requería comunicados de prensa, campañas millonarias, reconocimiento público. Allí, en cambio, un simple «gracias» parecía sostener todo un universo de dignidad. Esa diferencia me golpeó con fuerza. Sentí que cuanto más tiempo pasaba en ese espacio, más se resquebrajaba la coraza que había construido durante años para sobrevivir en la cima. Con el paso de las semanas, mi presencia en las Manos de Fuego dejó de ser un accidente para convertirse en hábito. Llegaba con el pretexto de revisar ajustes en mi Porsche, pero en realidad buscaba excusas para permanecer allí, escuchando las conversaciones rápidas de las mecánicas, el golpeteo constante de las herramientas contra el metal y ese aire impregnado de esfuerzo que contrastaba con los salones esterilizados de mi empresa. Me convertí en un extraño más en el barrio. Los niños me señalaban con curiosidad. Los vecinos murmuraban preguntándose qué hacía un hombre de traje italiano en un taller comunitario. Y mientras mis socios en la torre de vidrio exigían resultados inmediatos, yo me encontraba hipnotizado por la paciencia con la que Luz Helena enseñaba a sus aprendices. No había en ella prisa ni búsqueda de reconocimiento, solo una certeza firme de que cada tornillo ajustado podía cambiar un destino. Ver esa convicción me obligaba a confrontar la ausencia de propósito en mi propia vida. Pero lo que al principio fue simple incomodidad pronto se transformó en conflicto abierto. Una mañana, mientras observaba en silencio desde un rincón, recibí una llamada de uno de mis vicepresidentes. Su voz sonaba tensa, cargada de reproche. La prensa había filtrado imágenes mías entrando varias veces al taller. Y las redes sociales explotaban con comentarios sarcásticos sobre el CEO millonario refugiado en un garaje de barrio. Los titulares insinuaban debilidad, incluso ridiculizaban mi figura pública. Mis socios convocaron de inmediato a una reunión de emergencia, exigiendo que cortara cualquier vínculo con Luz Helena y su equipo. Está dañando la imagen de la empresa, me dijeron, como si mi dignidad tuviera un precio que cotizara en bolsa. Colgué el teléfono con un peso en el estómago. Levanté la mirada y vi a Luz Helena cambiando una pieza mientras una de las chicas tomaba notas con atención. El contraste era brutal, afuera, el escándalo, adentro, la serenidad de quienes solo buscan hacer bien su trabajo. Y yo quedaba atrapado en medio de esos dos mundos, incapaz de elegir sin sentir que traicionaba algo esencial. Esa misma noche, al regresar a mi apartamento en Chapinero, las paredes de cristal que alguna vez me parecieron símbolo de poder se sintieron como un acuario donde me ahogaba en silencio. Encendí la televisión y vi mi rostro en todos los noticieros, titulares que hablaban de decadencia, de un millonario que había perdido la brújula, de un empresario que buscaba redención en talleres clandestinos. Las cámaras repetían la misma secuencia, yo bajando del carro oficial y caminando hacia la puerta metálica de las Manos de Fuego.
Los comentaristas sonreían con burla, cuestionaban mi salud mental, mis decisiones estratégicas, incluso mi capacidad de seguir liderando la compañía. Durante años había cultivado una imagen impenetrable, un perfil de hombre frío que nunca dudaba, y ahora todo parecía derrumbarse por unas visitas a un taller que no figuraba en los registros empresariales. Me serví un vaso de agua, pero tenía el sabor de la derrota. Y lo peor no era la exposición mediática, era la voz interna, cada vez más fuerte, que me decía que, a pesar de todo, allí, en ese lugar lleno de grafitis y olor a aceite, era donde había sentido algo parecido a la verdad. Al día siguiente convoqué a una reunión de directorio. Estaban todos, socios, asesores, representantes legales. Las caras tensas, las corbatas ajustadas como sogas. Uno de ellos, un hombre mayor con el que compartía negocios desde hacía 20 años. Me señaló con el dedo y dijo: Alejandro, la empresa no puede darse el lujo de tener un líder que se ensucia en talleres de barrio. Estamos a punto de cerrar contratos internacionales y la prensa ya especula con que usted ha perdido el juicio. Otro agregó: si quiere hacer beneficencia, hágalo en silencio, done dinero, organice un evento de gala, pero no se mezcle con esa gente. Esa gente. La frase me taladró la mente. Pensé en Luz Helena doblada sobre un motor. En las jóvenes aprendices con los cuadernos manchados de grasa, en el taxista agradeciéndole con lágrimas en los ojos. Esa gente había hecho más por mí en unas semanas que todos mis asesores en años. Sentí un ardor en la garganta, una rabia contenida. No respondí de inmediato, solo los observé con una calma que los incomodó. Porque en ese instante supe que la grieta entre mi mundo y el de ellos ya era irreversible, y que tarde o temprano esa fractura explotaría ante todos. Las primeras señales de la tormenta llegaron como susurros en la pantalla de mi celular. Comentarios anónimos, cargados de veneno, comenzaron a inundar las redes, insultos dirigidos a Luz Helena, burlas hacia las mecánicas de las manos de fuego, frases hirientes que repetían el mismo patrón de odio contra mujeres que se atreven a ocupar un lugar que la sociedad insiste en negarles. Una payasa disfrazada de mecánica, esa gente no debería tocar autos de lujo. El CEO se volvió loco. Al principio pensé que serían chismes pasajeros, pero el acoso escaló rápidamente. Una mañana, al llegar al taller, encontramos las paredes cubiertas de grafitis ofensivos, insultos escritos con pintura roja que pretendían manchar no solo los muros, sino también la dignidad de quienes trabajaban dentro. Y como si no bastara, una madrugada, alguien arrojó botellas de vidrio contra la reja metálica. El estruendo despertó a todo el barrio, dejando fragmentos brillando bajo la luz de los postes. Los vecinos se unieron para limpiar, pero la tensión quedó flotando en el aire, como una amenaza latente. Mis asesores no tardaron en llamarme: Alejandro, aléjese de esa gente, la prensa lo va a devorar junto con ellas. Pero cada palabra de advertencia era como una daga que me recordaba mi error más grande, haber abandonado a Camila cuando también ella fue ignorada. La historia se repetía. Y yo sabía que si huía otra vez, el precio ya no sería solo empresarial, sino humano. Esa misma tarde, incapaz de soportar la distancia, conduje yo mismo hasta San Cristóbal. No llevé escoltas ni choferes. Quería enfrentar de frente aquello que mis socios consideraban un problema de imagen. Encontré a Luz Helena en la puerta del taller, barriendo los vidrios rotos como si fueran parte de su rutina diaria. Su espalda estaba erguida, pero sus manos temblaban apenas bajo el palo de la escoba. Me ofrecí a ayudar, y por primera vez en años, sentí que mis dedos torpes recogiendo trozos de botella tenían más valor que cualquier contrato multimillonario. Ella no me miró, solo murmuró con una calma que me heló: esto es el precio de no agachar la cabeza. Dentro, las aprendices trabajaban en silencio, fingiendo normalidad, aunque sus ojos oscuros revelaban miedo y cansancio.
Yo quise hablar. Prometer protección, dinero, seguridad. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Luz Helena me miró de frente y lanzó una pregunta que me atravesó con la fuerza de un martillazo. ¿Está aquí porque cree en nosotras o porque busca limpiar su conciencia? No tuve respuesta. Sentí el peso de mi pasado cayendo sobre mis hombros, porque en su voz estaba también la de Camila. Y entendí, con un dolor insoportable, que quizá ambas cosas eran verdad. Esa noche regresé a mi apartamento con la pregunta de Luz Helena rebotando como un eco interminable en mi cabeza. La ciudad se extendía iluminada bajo mis ventanales, pero por primera vez esa vista no me ofrecía poder ni consuelo, sino un recordatorio de lo que había perdido. Abrí una botella de vino carísimo y ni siquiera pude tragar el primer sorbo, todo me sabía a ceniza. Caminé de un lado a otro de la sala, rodeado de muebles de diseño importado que parecían observarme con indiferencia. Intenté trabajar, abrir correos, leer informes, pero cada frase me devolvía a la misma grieta. ¿Creía en ellas o buscaba salvarme a mí mismo? El dilema me perseguía en cada respiración. En un arranque de impotencia arrojé el vaso contra la pared, viéndolo estallar en 1000 fragmentos como si fueran el reflejo de mi propia máscara de éxito. Y allí, entre los restos brillantes en el suelo, apareció la imagen de Camila, su rostro cansado la última vez que intentó explicarme un error en el sistema y yo la callé con un gesto. Su silencio de aquel día ahora retumbaba con el mismo peso que la voz de Luz Helena. Pasé la madrugada sin dormir. A las 6 de la mañana, con los ojos enrojecidos y el cuerpo exhausto, tomé la decisión de enfrentar lo que tanto evitaba. Si quería seguir apareciendo en las portadas, que fuera por una verdad y no por un disfraz. Me vestí sin corbata, solo una chaqueta ligera, y conduje sin chofer hacia la oficina de la compañía. En la sala de juntas me esperaban mis socios, irritados por mi ausencia en varios compromisos. Los rostros tensos, las miradas de reproche, los relojes caros brillando bajo la luz blanca del techo. Apenas me senté, uno de ellos me lanzó un portafolio con recortes de prensa. Esto es lo que usted ha hecho con nuestra empresa, Alejandro. Nos ridiculizan en todos lados. Otro añadió con un tono venenoso, si quiere jugar a ser filántropo, hágalo en privado, pero deje de arrastrar autológica al fango. Los escuché en silencio, con una calma extraña. Por dentro ardía, pero no de rabia hacia ellos, sino hacia mí mismo. Porque entendía, al fin, que no se trataba solo de una elección empresarial, sino de decidir qué clase de hombre quería ser cuando las luces se apagaran. El lanzamiento del nuevo modelo eléctrico en Corferias era el evento que debía coronar mi carrera empresarial. Llevábamos meses preparando cada detalle, la escenografía, las luces sincronizadas con música épica, la transmisión internacional a más de 20 países, el desfile de invitados de la élite bogotana. Desde que puse un pie en el escenario, el auditorio me pareció un coliseo expectante. Más de 1000 personas aguardaban escuchar al hombre que representaba el futuro de la industria automotriz en América Latina. Vestía un traje gris a medida, mis zapatos italianos brillaban bajo los focos y un teleprompter proyectaba frases cuidadosamente escritas por asesores de imagen. El guión incluía estadísticas de innovación, cifras millonarias de inversión y promesas de un porvenir sostenible y revolucionario. Pero mientras veía a las cámaras apuntarme desde todos los ángulos, sentí una grieta en el pecho. Las imágenes de Camila regresaron con violencia, su carpeta azul, sus labios temblando de frustración, el silencio que yo mismo le impuse. Y en ese silencio escuché también la voz de Luz Helena diciéndome que no buscara perdón en ella, sino en la mujer que nunca había escuchado. Mis manos sudaban, el papel que sostenía comenzó a temblar. Y de pronto entendí que todo lo que tenía preparado era un fraude. ¿De qué servían los autos, la innovación, los millones, si había olvidado lo esencial? Dejé caer el discurso sobre el atril y levanté la mirada.
El murmullo de sorpresa recorrió la sala como un relámpago. Tomé aire y hablé sin guión, con una voz que salió áspera pero auténtica. Este escenario debía ser para hablar de un auto, del futuro de nuestra compañía. Pero no puedo seguir fingiendo. Hoy debo hablar de algo más importante, de quienes reparan lo que otros destrozan, de quienes escuchan lo que nosotros silenciamos. Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio, los flashes continuaban disparando, pero ya no eran espectáculo, sino testigos de una confesión inesperada. Vi a mis socios tensarse en la primera fila, algunos negaban con la cabeza, otros revisaban ansiosos sus relojes. Quiero invitar al escenario a la mujer que reparó mi Porsche. Pero más que eso, reparó al hombre roto que yo era. Las cámaras giraron hacia el fondo del salón, donde se abría paso una figura imposible de ignorar, Luz Helena, con su overol azul manchado de grasa y botas gastadas, avanzaba erguida entre trajes de seda y perfumes importados. No sonrió, no bajó la mirada. Caminaba como si cada paso afirmara un derecho conquistado. Y en ese instante, todo el lujo a mi alrededor se volvió irrelevante frente a la dignidad que irradiaba su presencia. Cuando Luz Helena subió los escalones hacia el escenario, el ambiente en Corferia se volvió irrespirable. Nadie aplaudió de inmediato, la mayoría contenía la respiración, incapaces de asimilar lo que veían, una mujer negra, con las botas cubiertas de polvo y el overol marcado por manchas de grasa, caminando entre ejecutivos de relojes suizos y vestidos de gala. Los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor como fuegos artificiales, capturando cada segundo de aquel contraste imposible de ignorar. Yo extendí mi mano y ella la tomó, con firmeza, sin titubeos, como quien sabe exactamente quién es y no necesita aprobación de nadie. El público entero, habituado a discursos llenos de cifras y promesas huecas, parecía petrificado. Mis socios en primera fila se removían en sus asientos. Intercambiando miradas de pánico, uno incluso susurró por teléfono, probablemente ordenando algún comunicado urgente para salvar lo que ellos consideraban un desastre mediático. Pero yo ya no era el hombre que obedecía a ese guión. Me acerqué al micrófono con la voz embargada por una emoción que no podía seguir ocultando. Ella es Luz Helena Córdoba, anuncié, señalándola con orgullo. Y si hoy estamos aquí hablando de innovaciones porque ella me mostró que no basta con máquinas brillantes ni con capitales inmensos. Ella me enseñó que la verdadera revolución comienza cuando decidimos escuchar lo que siempre hemos ignorado. El murmullo inicial se transformó en una ola de murmullos más intensos, algunos incrédulos, otros conmovidos. Luz Helena, con las manos aún marcadas por el trabajo, se acercó al micrófono y respiró hondo. Su mirada recorrió la sala como un relámpago, y cuando habló lo hizo con una claridad que cortó el aire. No estoy aquí para ser símbolo ni trofeo. Estoy aquí para abrir puertas que jamás debieron estar cerradas. Porque cada una de nosotras merece ser reconocida no por caridad, sino por talento. La sala explotó en aplausos, primero tímidos, luego atronadores, con personas de pie, lágrimas visibles en los rostros de muchos. En ese instante supe que el clímax no era el éxito del evento, sino la dignidad encarnada en esa mujer que desafiaba a todo un sistema desde un escenario que jamás la había invitado. El estruendo de los aplausos resonaba en cada rincón del auditorio, pero lo que más me impresionó fue la expresión en los rostros de la gente. Había lágrimas en los ojos de mujeres jóvenes que sostenían celulares para grabar cada palabra de Luz Helena. Había ejecutivos que intentaban mantener la compostura y fallaban, tragando saliva con dificultad. En la transmisión en vivo, los comentarios se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, frases de apoyo, mensajes de orgullo, hashtags que en minutos se convirtieron en tendencia. Aquella noche, sin proponérmelo, habíamos abierto una grieta en el muro de la indiferencia, y el eco de esa grieta se expandía hacia toda América Latina. Yo observaba a Luz Helena hablar y sentía una mezcla de orgullo y humildad, porque no era mi voz la que transformaba la narrativa, sino la suya,
la de una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo que la rechazó desde el inicio. Cuando ella terminó de hablar, el silencio volvió a instalarse por un instante. Y entonces fui yo quien tomó la palabra, esta vez sin temblar. Hoy rompo con todo lo que se esperaba de mí. No vine a vender un auto. Vine a reconocer una verdad: este escenario no debe ser ocupado solo por hombres trajeados, sino por quienes nunca tuvieron un micrófono. Por eso anuncio que Luz Helena no será una invitada ocasional. Desde hoy ella liderará el futuro técnico de nuestra compañía, porque su talento no puede seguir siendo invisible. El estallido del público fue inmediato. Algunos se levantaron para aplaudir de pie, otros sacaron pañuelos. Y hasta periodistas que venían a cubrir un lanzamiento de motor eléctrico escribían ahora titulares sobre un giro histórico. Mis socios, en cambio, quedaron inmóviles, atrapados entre la furia y la resignación. Yo los miré y comprendí que había tomado una decisión irreversible, una que tal vez me costaría contratos, prestigio o fortunas. Pero por primera vez en mi vida, sentí que esa pérdida era en realidad una ganancia. Había recuperado algo que nunca debía abandonar: la capacidad de escuchar y reconocer la dignidad de quienes me rodeaban. La noticia se propagó con la velocidad de un incendio en un bosque seco. En cuestión de horas, las portadas digitales reemplazaron el titular del auto eléctrico del futuro por otro mucho más humano: CEO multimillonario cede el escenario a una mecánica de barrio. Al principio hubo burlas, cuestionamientos y ataques, pero muy pronto la corriente cambió. Miles de mujeres comenzaron a compartir historias propias de discriminación, de puertas cerradas en talleres, fábricas y empresas. El nombre de Luz Helena resonaba en redes sociales como un símbolo de resistencia, aunque ella insistía en lo contrario. No quiero ser símbolo, repetía, quiero ser oportunidad. Y esa frase se convirtió en lema, impresa en pancartas, en grafitis nuevos que aparecían en San Cristóbal, en hashtags que unían voces de México, Perú, Argentina y hasta España. Yo, Alejandro Serrano, acostumbrado a medir mi éxito en cifras y acciones bursátiles, descubrí que el verdadero impacto no cabía en gráficas, sino en las vidas que se encendían con esperanza. Un mes después, inauguramos el Centro de Innovación Automotriz para Mujeres en el corazón de Bogotá. No era un edificio de mármol ni de vidrio reluciente, era un complejo práctico, lleno de talleres equipados con tecnología de punta, pero también con murales pintados por artistas locales. Allí, jóvenes de barrios periféricos llegaban con los ojos encendidos, sabiendo que al fin existía un lugar que las reconocía no como asistentes, sino como protagonistas. Luz Helena aceptó ser la directora técnica internacional, con la condición de que su primer proyecto fuera replicar el modelo en Lima, Medellín y Ciudad de México. Yo asistí a la apertura con una serenidad desconocida. No había flashes ni discursos preparados, solo niñas y mujeres riendo, aprendiendo a ajustar piezas, soñando con diseñar el futuro. Me acerqué al viejo Porsche Carrera 911, ahora estacionado en medio del salón como pieza de museo. Toqué el volante, y por primera vez no sentí orgullo ni frustración, sino gratitud. Ese auto, que había sido símbolo de mi arrogancia, era ahora testimonio de una transformación mucho más grande que yo mismo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y la dignidad son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa, escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.